Quiero compartir con usted mi opinión. No se vale que el ciudadano o el político dude de la Corte Suprema de Justicia o ponga en duda a la Corte Suprema de Justicia cuando una decisión de esta no le conviene, cuando no le beneficia. Eso lo vivimos recientemente con el plan fiscal, con este proyecto 20580 que estaba en la Asamblea Legislativa y en donde la Corte Plena y la Sala Constitucional tuvieron que pronunciarse. Se pronunciaron diferentes, sí, pero al final de cuentas hay que respetar a cada una de las instancias. Tal vez lo que ha quedado claro, que para futuro los costarricenses deberíamos analizar, y sobre todo en la Asamblea Legislativa, cómo sacar la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que ante los ojos suyos y míos no quede de la duda sobre una decisión no compartida. Esa es mi opinión. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así, siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Buenas noches, hoy tenemos un programa con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala Cuarta, don Fernando Castillo Víquez. Con don Fernando tenemos la idea de platicarles a ustedes todo lo que ha acontecido alrededor de lo que ha sido el trámite del famoso 20580 de reforma fiscal en nuestra Asamblea Legislativa. Don Fernando, un placer tenerlo aquí en Noches sin Tregua. No, el gusto es mío y muchas gracias, don Claudio, por la invitación y por la oportunidad de explicar al país, a los costarricenses, los alcances de una decisión muy importante que dictó la Sala Constitucional recientemente. Me invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Salud. Vamos, don Fernando. Ustedes tenían la tarea de 3 pronunciamientos ante 3 consultas que les habían hecho
en la sala cuarta la Asamblea Legislativa. Una era la constitucionalidad de varios artículos del proyecto. El segundo era si afectaba el funcionamiento y la independencia de la Asamblea Legislativa, lo que se decidía en ese proyecto. Y la otra era que si había vicios de forma. Solucionaron rápido, uno está acostumbrado a más lentitud a veces en la sala cuarta, pero también solucionaron los 3 temas en forma separada, algunos con mucha facilidad y otros pues sí tuvieron que sacar más espacio de su pronunciamiento, que es bastante grande, por cierto, sí. 357 páginas. ¿Qué representó estas 3 consultas para la sala cuarta en un momento de convulsión a nivel nacional? Bueno, la sala en este caso específico pues asumió su responsabilidad como tribunal en el sentido de que estaba consciente, ¿verdad?, de 2 escenarios muy claros, un escenario de crisis fiscal y por otro lado un escenario de convulsión social. Sin embargo, facilita la situación el hecho que en el caso de las consultas de constitucionalidad, sean preceptivas o sean facultativas, nosotros tenemos por mandato legal un mes para evacuar la consulta, un mes a partir de que se reciben los expedientes o a partir del momento en que se acumulan las consultas, como fue en este caso. Nosotros acumulamos las consultas el 26 de octubre y entonces teníamos como fecha límite el 26 de noviembre. Y las consultas, o emitimos por tanto la opinión consultiva, el viernes 23 de noviembre a las 9:45 p.m. Ahora, la de vicios de forma, la sala la solucionó como muy sencillo, ¿verdad? Como estaba presentada con firmas repetidas, como que ahí no hubo mucho tema para detenerse. Algunos dicen, he oído a algunos juristas decir que aunque no tuviera las 10 firmas y que algunas estuvieran repetidas, que lo que presentaba como objeción quienes la habían llevado hasta ustedes debió haber sido de atención por ustedes y no solucionarla tan sencillo como decir hay firmas repetidas, no vemos el tema. Sí, es que en este aspecto concreto la sala tiene una jurisprudencia muy reiterada, en el sentido de, es una jurisprudencia de mayoría, en el sentido de que un diputado que firma una consulta le está vedado firmar una nueva consulta, y eso tiene una razón lógica, y es que si un diputado pudiese firmar tantas consultas como quisiese, vendrían a llenar en un expediente legislativo de consultas y consecuentemente haría que el tema del abordaje por parte de la sala, así como el plazo, se pueda exceder. O sea, las 10 firmas de la constitucionalidad por la forma y las 10 firmas de la constitucionalidad por el fondo tienen que ser diferentes, no pueden repetirse entre ellas. No pueden repetirse. Eso quiere decir que en relación con cada proyecto de ley, a lo sumo lo que pueden existir son 5 consultas de constitucionalidad facultativa, porque son 57 diputados y ya no sería posible una 6ª consulta, porque faltarían 3 diputados, pues son 57. Y en este caso teníamos 3 consultas, eran 30 diputados. Sí, lo que pasa es que en la 3ª consulta, 6 diputados que firmaron la primera consulta repiten en la 3ª consulta. Y eso hace que la consulta se quede únicamente con 4 firmas, ya no cumple el requisito de las 10 firmas y consecuentemente hay que declararla inevacuable, como unánimemente se declaró. Y en ese tema, ¿fallan los diputados en el conocimiento de estos temas? No hay, usted que también estuvo en la Asamblea Legislativa por mucho tiempo en servicios técnicos, o es un descuido de las fracciones. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de lo que parece un detalle que debería ser de conocimiento inmediato de los diputados? Bueno, en primer lugar, pues a los mismos diputados, pero también a los cuerpos de asesores jurídicos. Es decir, la jurisprudencia es muy abundante, ¿verdad?, en el sentido de que solamente un diputado puede firmar una consulta. Claro, ahí el diputado tiene que valorar, de acuerdo con sus objetivos políticos y jurídicos,
dónde pone el énfasis, si lo pone en una consulta sobre vicios de fondo, si lo pone en una sobre vicios de procedimiento. Pero eso es un tipo ya de valoración estrictamente político-jurídico. Ahora, me llama la atención porque daba la impresión, o lo que se comentaba en muchos medios, era que la consulta sobre la forma era la consulta que tenía grandes posibilidades de pasar, porque ya por la forma, si mal no recuerdo, se había caído la reforma fiscal con Laura Chinchilla y se había caído con don Abel Pacheco. En este caso, la gente le apostaba mucho que se caía por la forma. Sin embargo, la cantidad de diputados no fue representativa, las firmas fueron repetidas en algunos casos y eso evitó analizar por la forma el procedimiento legislativo para el 20580. Sí, no hay pronunciamiento alguno sobre eso. Sí, sobre eso no hay pronunciamiento y su visión es una visión muy acertada. Uno podría decir que en el caso de la reforma fiscal de la presidenta Chinchilla Miranda, la sala entra a conocer vicios de procedimiento y no de fondo. En los casos de la consulta del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas recién emitida, la opinión consultiva, la sala entra a ver vicios de fondo y no de procedimiento. Son escenarios diferentes y su análisis es muy claro y muy comprensivo de ambas realidades. Bueno, digamos que en esa parte, para los que esperaban el apoyo, bueno, no el apoyo, la lectura de la sala que estaba mal por la forma que se cayera, evidentemente se equivocaron en la Asamblea Legislativa quienes estaban haciendo esa gestión, por lo menos repitiendo firmas y evitando así que el tema hubiese sido discutido. Pero está el otro que es el que afecta el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial, que ese no solamente tenía que ver en alguna medida con la forma también, porque lo que ustedes dijeran iba a ser determinante para ver si se ocupaban 29 o 38 votos para la aprobación, si se ocupaba ir por el 208 bis o si se ocupaba ir por el trámite normal de un proyecto en la Asamblea Legislativa. Pero en ese caso hay algo que a muchos nos llama la atención y en alguna medida nos preocupa. ¿Por qué tanta diferencia entre lo que plantea la Corte Plena de la Asamblea, del Poder Judicial, cuando en una reunión de 15 magistrados, 11 si mal no recuerdo, deciden que sí hay vicios de inconstitucionalidad porque sí afecta el Poder Judicial? 11 son más que 5, porque de ustedes 7 en la sala cuarta, si mal no recuerdo, 5 son los que dicen que no hay nada que raye con la inconstitucionalidad del proyecto. Y son los mismos temas. ¿Por qué esa disparidad de criterio en un órgano que debería tener una sola visión o que debería vender, entre comillas vender, a la sociedad una sola visión y no mostrar esas inconsistencias que los que no somos abogados lo vemos como tal? Bueno, son problemas de diseño, porque lo que ocurre es lo siguiente. Por un lado tenemos la consulta constitucional, que es una institución que se introduce en la Constitución de 1949, que tiene 5 casos concretos donde la Asamblea tiene que consultar en la tramitación de un proyecto de ley, que es el caso de las universidades, que es el caso del Banco Central, de las instituciones autónomas, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Corte Suprema de Justicia. En el caso de los 3 primeros, simple y llanamente hay una obligación de hacer la consulta. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, si el tribunal objeta, agrava la potestad de legislar, mayoría calificada, y si objeta en 6 meses antes de una elección o 4 meses después, suspende la potestad de legislar. En el caso del Poder Judicial 167, lo que ocurre es que si la Corte objeta, agrava la potestad de legislar, como usted bien lo explica. Ahora bien, el otro tema es el control previo de constitucionalidad. En el caso específico, en Costa Rica se introduce el control previo, siguiendo una tradición francesa, y aquí lo que ocurre es que el tema, más que un tema relacionado con la constitucionalidad, aquí es un tema relacionado con la constitucionalidad. En el otro es si afecta o no
Entonces la sala tiene que hacer un análisis de los alcances del 167. ¿Qué entiende la sala por la organización y el funcionamiento de la Corte? Y la sala, en el pronunciamiento que nosotros emitimos en la opinión consultiva, llegamos a la conclusión de que el proyecto, en este caso específico, no afecta la organización y el funcionamiento. ¿Por qué no lo afecta? En primer lugar, porque en el tema de evaluación del desempeño hay una norma específica que hace que la Corte mantenga intactas sus competencias. En el caso de la política salarial, la sala entiende que efectivamente la Corte mantiene su política salarial, y en el caso de la regla fiscal, la sala también entiende que esa regla fiscal nunca puede llegar a afectar lo que es ese fondo atado constitucionalmente, que es el 6%. El 6% de los ingresos ordinarios. Gracias. Ahora, don Fernando, pero en el primer caso, recuerdo que aquí mismo conversamos con el magistrado Fernando Cruz, que es parte de la Sala Cuarta y que se inhibió de participar porque sí, había adelantado algún criterio al respecto. Él mismo planteaba que la rectoría del empleo público del Ministerio de Planificación sobre el Poder Judicial rozaba con la libertad constitucional o con la independencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al imponerle un ministerio que es del Poder Ejecutivo como rector prácticamente de lo que viene a ser el empleo público en el Poder Judicial. ¿Ahí cómo salvan ustedes eso que el magistrado Cruz dice que es a todas luces inconstitucional? No, porque nosotros determinamos que hay una norma especial que establece que el director de recursos humanos del Poder Judicial es, digamos, lo único que le autoriza, ¿verdad? La norma es simple y llanamente a consultar, y eso hace que, analizado esa norma especial, uno entiende claramente que en materia de evaluación del desempeño la Corte mantiene intactas sus atribuciones, porque lo que hace la norma especial que está en la ley orgánica del Poder Judicial es simple y llanamente faculta al director de personal hacer consultas, pero eso no implica que queda subordinado ni a la Dirección General de Servicio Civil, ni mucho menos a la rectoría, que en esta materia llegase a ejercer la ministra de Planificación o el ministro de Planificación. ¿Y en el caso del Servicio Civil? También es una consulta facultativa, no de naturaleza compulsiva. Porque Fernando Cruz decía que la escogencia, la selección de los funcionarios en el Poder Judicial requiere una experiencia diferente a la que se maneja en el Servicio Civil, y que eso podría atentar con la calidad de quienes son escogidos para ejercer dentro del Poder Judicial. No, pero esas potestades no se están limitando a la Corte. Más aún, por ejemplo, en el tema de evaluación del desempeño, recuerdo que el magistrado Ginesta Lobo y Vega Roberts habían elaborado todo un proyecto de ley para aplicarlo a la Corte. Ese proyecto se envía a la Asamblea Legislativa y resulta que la Asamblea dice: no, eso no es necesario que haya ley, eso se puede hacer vía reglamentaria. Y en este momento, en una de las comisiones que tiene la Corte, se está analizando todo el tema de la evaluación del desempeño, bajo la óptica, la visión del gobierno judicial, no de otros poderes, porque aquí me parece a mí que se garantiza no solamente la independencia judicial, sino el principio de separación de funciones del artículo 9 de la Constitución. La regla fiscal, en sencillo, es una regla que establece un límite en el endeudamiento que pueda sufrir el país en determinado momento, y le establece reglas claras a los poderes del Estado. Desde esa perspectiva, el 6% que tiene asegurado constitucionalmente la Corte Suprema de Justicia en un presupuesto grande puede significar mucho dinero, en un presupuesto pequeño puede significar poco dinero. Desde esa perspectiva, sí podría afectar de alguna manera la regla fiscal el funcionamiento de la justicia en Costa Rica. Digámoslo de esta forma, el constituyente le garantiza al Poder Judicial una independencia económica, una independencia financiera, y por eso es que le prevé el 6% de los ingresos ordinarios. La lectura que hace la Sala Constitucional de todo
la normativa constitucional, de los principios, los valores y las normas constitucionales, es que en ningún caso esa regla fiscal podría llegar a afectar ese 6%. Es decir, ese 6%, ese 6% de los ingresos ordinarios siempre se le va a tener que otorgar al Poder Judicial. Pero aquí hay otro elemento más importante, y es que recordemos que el Poder Judicial en Costa Rica, por una razón histórica, tiene una serie de funciones que no son estrictamente jurisdiccionales, sino que son de naturaleza que yo he llamado parajurisdiccionales. Y esas funciones y esos órganos que ejercen funciones parajurisdiccionales, que es el Ministerio Público, que es la Defensa Pública, que es el organismo de investigación judicial, representan un 40% del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, aquí hay un tema país, y es si nosotros vamos a, en un momento determinado, a debilitar órganos tan importantes para la seguridad nacional, o sea, la seguridad ciudadana, como es el organismo de investigación judicial, o si vamos a debilitar un órgano tan importante como es el Ministerio Público, que tiene el ejercicio de la acción penal, o una de las defensas más prestigiosas de América Latina, como es la defensa pública. En otros países, el Ministerio Público no está dentro del Poder Judicial, el organismo de investigación judicial no está dentro del Poder Judicial, la defensa pública tampoco. Por razones históricas, nosotros, y creo que es una conquista de la nación costarricense, que esos órganos tan importantes estén dentro del Poder Judicial. Ahora bien, yo creo que eso es un tema de definición política, tanto de las autoridades del Ejecutivo, Legislativo como el Judicial, precisamente de, a pesar de las situaciones de crisis, mantener la fortaleza, mantener la importancia que tiene para la vida institucional órganos como el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública. Ahora, hay algunas frases suyas que retumbaron y que hicieron a algunos cuestionarse el papel jurídico de la Sala Cuarta después de que sale el pronunciamiento, cuando dice usted: la Sala no soslaya que efectivamente estamos en una crisis económica y no en una crisis cualquiera, sino en una crisis que ronda el 7% del Producto Interno Bruto. Alguna gente se pregunta por qué esas afirmaciones cuando lo que se les está consultando a ustedes es jurídico. Hay otra donde usted dice, es decir, la Sala entiende con base en esos estudios que este país sufre una crisis severa de las finanzas públicas, del gobierno central. La Sala entiende que hay documentos importantes para determinar que estamos en una crisis y no una crisis liviana, sino de dimensiones importantes. En esa lectura da la impresión de que ustedes se salen de lo jurídico y están más preocupados por lo económico. No, porque el diseño que está en la Constitución... y le hago la consulta porque la consulta de ustedes es por lo jurídico. Si hay plata o no hay plata, no le corresponde a la Corte definirlo. No, pero el tema es estrictamente jurídico. Le voy a decir por qué. La Constitución de 1949 tiene una gran innovación. Yo creo que tiene 10 grandes innovaciones, pero no vamos a hablar de eso. Nos vamos a entrar en el título, creo que es título 13, el de la Hacienda Pública. Y ese título de la Hacienda Pública es un título que introduce la fracción socialdemócrata, pero principalmente Rodrigo Facio. Rodrigo Facio lo que hace es que toma los principios que estaban en la Ley de Presupuesto del año 1945 y los constitucionaliza. Y uno de esos principios es el principio de equilibrio presupuestario o equilibrio financiero. Y en ese principio se establecen lo siguiente, que tiene que existir una relación armoniosa entre los gastos corrientes y los ingresos corrientes. Y otro principio es que los ingresos extraordinarios, entiéndase, aquellos que vienen de endeudamiento, sea en plaza nacional o en plaza extranjera, están destinados para gastos extraordinarios, entiéndase, gastos de inversión. Ese principio está ahí en la Constitución. Entonces, lo que está diciendo la Sala es que, si bien es cierto, somos un Estado social y democrático de derecho, un Estado, por ende, de naturaleza prestacional, no podemos dejar de lado que hay un principio constitucional que es el principio del equilibrio financiero o presupuestario. Entonces, se constata que hay una crisis fiscal de un 7%, que no es una crisis cualquiera,
Los estándares internacionales dicen que una crisis, que los estados no deben manejar déficits fiscales superiores al 3%. Nosotros estamos hablando de un 7%. Y entonces la sala constata eso y dice, bueno, resulta razonable en este caso que haya un proyecto de ley que venga, por un lado, a inyectarle nuevos ingresos corrientes al Estado y por otro lado que venga a establecer limitaciones al gasto. Eso está acorde con todos los principios constitucionales, que son los principios que están en el título de la Hacienda Pública. ¿Y por qué? Porque Costa Rica históricamente ha vivido muchas crisis fiscales. Si uno lee el libro de don Tomás Oleiguel, Historia Hacendaria en Costa Rica, Costa Rica vivía crisis fiscales. La década de los 30, siempre hemos tenido 40, crisis fiscal. Fue un desastre, ¿verdad? Y por eso es que Rodrigo Facio, consciente de eso, introduce el título de la Hacienda Pública. Si uno hace una retrospectiva histórica, se da cuenta que en las constituciones anteriores no existía un título de la Hacienda Pública. Entonces, lo que hace la sala, como bien dice el voto, es conciliar el principio de equilibrio presupuestario con un Estado social de derecho posible, porque no tiene sentido que se viole el principio de equilibrio presupuestario a extremo tal que ponga en peligro la estabilidad financiera y finalmente los derechos humanos de naturaleza prestacional. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INA en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Además, esa crisis está documentada con estudios técnicos a los que la Sala Cuarta les da credibilidad.
la Contraloría General de la República, Banco Central, Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Pero parece que los elementos a los que le dan credibilidad son elementos todos coincidentes en la crisis. No hay otros elementos que discrepen con estas tres organizaciones que ustedes hayan contemplado. Y le hago la pregunta porque da la impresión, dentro del marco de lo que venimos viviendo, de que algunos podríamos ser mal pensados y decir hubo lobby político para que dentro del marco del temor y el miedo que se ha generado de una crisis económica que algunos dicen que es catastrófica, otros dicen que no tanto, inclusive en mi programa de radio don Jorge Guardia decía que con la aprobación de esto o sin la aprobación de esto el 2019 tampoco era tan catastrófico, pero algunos podrían pensar que ustedes compraron esa catástrofe, que se meten al tema económico y entonces no toman una decisión desde lo jurídico, desde lo constitucional, sino que se acomodan un poco buscando esos artículos que usted hacía referencia y de Rodrigo Facio para complacer al Poder Ejecutivo en sus necesidades económicas. Es que, le voy a decir una cosa, para el ejercicio de la potestad tributaria, el Poder Ejecutivo no requiere que haya un déficit fiscal. Podría existir un superávit y podrían crearse un impuesto, por ejemplo un impuesto, una contribución especial para una obra extraordinaria, la construcción de un aeropuerto, eso lo puede hacer el Poder Ejecutivo. O sea, aquí vemos que tenemos el ejercicio de la potestad tributaria y además por otro lado una serie de medidas de contención del gasto porque hay una crisis fiscal. Entonces desde ese punto de vista y desde la óptica de Constitución eso es válido. Tanto crear impuestos en épocas de bonanza como crear impuestos en épocas de déficit fiscal. Pero la Sala entiende que en épocas de déficit fiscal y sobre todo déficits tan abultados como 7% del Producto Interno Bruto, entiende la Sala Constitucional que el ejercicio de la potestad tributaria está más que justificado. Porque de lo contrario, lo que puede pasar es que se caiga en una situación de no retorno, es decir, en una crisis de grandes dimensiones donde eventualmente lo que pasó en España. Y le voy a decir una cosa, el tema no es un tema exclusivo de Costa Rica. En España cuando se vino la crisis fiscal, los españoles en un acuerdo del PSOE y el PP, en plazos, creo que fueron de 20 días, reformaron el artículo 135 de la Constitución Política y crearon lo que se llaman las reglas de oro de estabilidad presupuestaria y estabilidad económica. Y establecieron reglas como que, en primer lugar, límites a endeudamiento, límites al déficit fiscal de naturaleza estructural. Entonces, en este caso específico, no es que nosotros cedemos a la presión del Poder Ejecutivo, no. Estamos constatando que hay una realidad científicamente documentada, estadísticamente documentada, y con base en eso nos parece que la situación de las finanzas públicas, desde la óptica del derecho de la Constitución, entiéndase, el título de la hacienda pública y específicamente del principio de equilibrio presupuestario, hace que la Sala tenga que decir este proyecto es crucial, porque si no, se viola un principio que está en la Constitución. Nunca antes la Sala había tenido alguna consulta parecida a esta. Le hago la consulta porque ese capítulo que usted hace referencia de constitucionalidad, de los temas económicos, es violado hace siglos. O sea, nunca se cumple con el presupuesto, nunca se cumple con los ingresos y los ingresos que dice ahí que tienen que ser consecuentes los ingresos con los ingresos del Estado. O sea, ese capítulo se viola en Costa Rica hace decenas de años. Yo sé que la Sala Cuarta no actúa de oficio si no hay una inconstitucionalidad que alguien presente, lo cual a mí me parece a todas luces que no debería ser. Yo creo que cuando hay una inconstitucionalidad, sea o no sea que hay denuncia, la Sala Cuarta debería salir por voluntad propia a poner límites a eso, pero ese capítulo de nuestras finanzas desde el punto de vista constitucional es violado, y usted lo sabe bien, hace decenas de años, por no decir centenas de años, desde el 49, pongámosle, es violado. Bueno, aquí hay dos escenarios, un escenario más general y un escenario más específico. Me voy a referir al escenario más general.
escenario más general es que, bueno, nosotros hemos asistido en el siglo XX, después de la mitad del siglo XX, a políticas económicas no clásicas, sino políticas económicas que apostaban al aumento de la demanda agregada a través de fuertes intervenciones del Estado en la economía. Entonces se creía que el déficit era importante precisamente para llegar a un pleno empleo, especialmente lo relacionado con el tema del trabajo, llegar a tasas de desempleo abierto muy bajas. Y para eso el Estado debía intervenir en la economía y el déficit fiscal se convertía en un instrumento. Bueno, eso cambia radicalmente a partir de la década de 1980, ¿verdad? Con nuevos paradigmas como el Consenso de Washington, la llegada de Margaret Thatcher al gobierno británico, etcétera, donde ellos apuestan más a presupuestos equilibrados, a darle más primacía al mercado, menos intervención, etcétera. Eso es, digamos, un contexto general, es decir, había todo el keynesianismo y neo-keynesianismo, pues propiciaban esa visión de Estado. Ahora, en lo otro, la sala sí ha tenido intervenciones. Yo debo recordar que cuando don Otto Guevara fue diputado por primera vez, don Otto Guevara presentó muchas acciones de inconstitucionalidad y la sala le dio mucha importancia al principio de equilibrio presupuestario. Y en muchos casos la sala dijo, no está bien que se financien gastos corrientes con ingresos extraordinarios, es decir, con endeudamiento. Claro. Sí, esa es la pregunta que le iba a hacer. Entonces, hoy cualquiera podría hacer entonces un recurso de constitucionalidad cuando en la Asamblea Legislativa se aprueba siempre claro, gastos corrientes con deuda. Lo que pasa es que en el año 2002 hay un cambio en la jurisprudencia de la sala, y en el año 2002 la sala dice que el equilibrio presupuestario no es un equilibrio entre ingresos corrientes y gastos corrientes, sino que es un equilibrio contable. Con lo cual... ¿Quién le ayuda a ustedes a ver los temas económicos? Porque los 7 son abogados. Bueno... ¿Cómo hacen para asesorarse en lo económico? Hay que estar, digamos, estudiando, ¿verdad? Estudiando los temas. No es el lobby el que los nutre de No. Yo en el caso específico mío, pues yo tengo alguna experiencia, porque cuando fui asesor parlamentario, yo fui asesor 3 años en la Comisión de Asuntos Hacendarios y escribí un libro que se llama La Ley de Presupuesto. Y antes había escrito otro libro que se llama Elementos Económicos en la Constitución Política. Entonces, y además doy un curso de maestrías y de doctorado en la UNED y en la Universidad de Costa Rica de maestrías, que se llama Derecho Constitucional Económico. Entonces, estos temas que yo le estoy comentando son temas para mí familiares. He de aclarar que yo no soy experto en temas económicos, pero sí... ¿Los colegas, los otros 6? Los otros 6 son personas muy estudiosas, ¿verdad? Y yo debo reconocer que en el caso del magistrado Rueda Leal ha hecho un trabajo excepcionalmente bueno, excesivamente brillante. Yo creo que esta opinión consultiva marca un antes y un después en la jurisprudencia de la sala, porque en esta sentencia, la sala, o más que sentencia, esta opinión consultiva, la sala logra hacer algo muy importante, y es que logra equilibrar lo que es, por un lado, el Estado social de derecho, la defensa de un Estado social de derecho, pero con sostenibilidad económica. Y a mí me parece que en este caso específico se logra captar lo que el constituyente plasmó en la Constitución. Y creo que es un voto muy importante que va a marcar derrotero en la jurisprudencia y en las actuaciones de los poderes públicos de ahora en adelante. Le pregunto porque el magistrado Cruz, el presidente de la Corte, nos decía aquí mismo, en una ocasión, y lo dijo en su discurso ante la Corte Plena cuando vieron estos temas, y cuando sí encontraron que había roces de inconstitucionalidad del proyecto, nos dijo, y lo reafirmó acá, que la Corte Suprema de Justicia
palabras más, palabras menos, no es la culpable de la pobreza, no es la culpable de la precariedad de la economía nacional, que eso es un problema de otra instancia, que es el Poder Ejecutivo, y que por tanto no debería la Corte Suprema de Justicia estar metida en este tipo de temas, sino en los temas judiciales. Entonces, cuando yo los oigo a los dos, encuentro algún grado de contradicción entre uno y otro. Bueno, lo que pasa es que frente a una crisis fiscal, no puede, y eso la sala lo deja muy claro en la opinión consultiva, ante una crisis fiscal, ante políticas públicas de carácter general en materia económica, que no las define la Corte, lógicamente, como usted bien dice, nosotros somos abogados, no somos economistas, las define doña Rocío Aguilar, las define el ministro de Planificación, la define todo bajo la égida del señor presidente, el presidente del Banco Central. Ellos la definen, pero esas políticas generales, digamos, son políticas que van dirigidas no solamente al Poder Ejecutivo, sino que van dirigidas a todos los poderes de la República. Porque si no fuese así, lo que pasaría es que estaríamos en una gran paradoja, ¿va? Que tendríamos poderes muy afectados por la crisis y otros poderes que no contribuyen a la solución de la crisis. Y no solamente eso, sino que si uno ve, por ejemplo, la ley de equilibrio financiero, estos poderes que tienen las autoridades centrales de gobierno involucran a todo el sector público. Y me refiero concretamente a instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, etcétera, etcétera. Son políticas de alcance general y por consiguiente, frente a estas políticas de alcance general, ningún poder está inmune, siempre y cuando se respeten las competencias primarias de esos poderes y los fondos atados constitucionalmente. Cuando la Corte se pronunció sobre esto, la Corte Plena, hasta el presidente de la República se refirió mal al comportamiento o a la decisión que tomaron los magistrados. Cuando la Sala Cuarta le da la razón al 20580, el presidente aplaudió esa decisión. Yo personalmente soy de la tesis de que lo que se diga desde el Poder Judicial tiene que ser respetado, nos guste o no nos guste, pero es muy común que la gente aplaude, vea que estoy incluyendo al presidente de la República, cuando le favorece y critica cuando no le favorece. Pero de alguna manera, ¿no cree usted que esa crítica que se le hace a la Sala Cuarta está muy permeada de una pérdida de legitimidad, no de legitimidad, de credibilidad en las decisiones que toma la Sala Cuarta, cuando en algunos espacios la gente la ve muy complaciente con el poder central? El tema es que siempre una decisión de esta naturaleza va a provocar el beneplácito de algunos y el rechazo de otros. Pero en una democracia, en una democracia o en una sociedad abierta, donde hay un libre mercado de ideas, como diría el juez Oliver Holmes, eso es inevitable, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que la sala no está por, decirlo así, no está por recoger aplausos o recoger críticas. La sala está para, acorde con el derecho de la Constitución, con los valores, los principios y normas constitucionales, tomar una decisión. Y en este caso específico, la decisión fue en un determinado sentido, que algunos sectores la aplauden. Probablemente en unos 2 años, cuando dictemos otra resolución, esos sectores... Les pasan de héroes a villanos con facilidad. Exactamente. Y los que hoy nos critican probablemente nos aplaudan. Pero la sala no está en función digamos, de los apoyos y críticas de naturaleza temporal. La sala está llamada, como decía un gran jurista, presidente de la Corte Constitucional italiana, Gustavo Sagraveschi, está llamada a preservar el pacto fundacional, aquello que está por encima de los gobiernos de turno. Y en este caso específico, nosotros entendemos que parte de ese pacto fundacional es lograr un equilibrio entre un Estado social de derecho, pero con sostenibilidad económica. Lo que se dice en la sentencia, muy bien puesto, es un Estado social de derecho posible. Ahora, el tema de la consulta previa al primer debate, que el magistrado Cruz fue tan vehemente en exigirlo,
A ustedes en la sala cuarta eso les pareció que no era tan relevante. El tema, perdón, de la consulta previa al primer debate a la Corte Suprema de Justicia, si había inconstitucionalidad, como que no fue... No, es que eso no fue objeto de consulta. A nosotros nunca se nos consultó de si la consulta debía ser previa o con posterioridad a la aprobación en primer debate. Eso no fue objeto de consulta. ¿No fue objeto de consulta o estaba dentro de los vicios de forma que ustedes no vieron? Probablemente que estaba ahí, pero como nosotros la declaramos inevacuable, nosotros ni siquiera discutimos ese tema. Porque, igual pasó con la no publicación en Gaceta. Claro, porque es que, ¿cómo es la dinámica del tribunal? No puedo entrar a aspectos específicos por razones que tengo prohibición, pero la dinámica del tribunal, que son aspectos generales sobre los cuales sí puedo referirme, es la siguiente. El tribunal lo primero que hace en todo asunto es referirse al tema o abordar el tema de la admisibilidad. Porque no tiene sentido discutir que luego va a ser declarado inadmisible. Entonces lo primero que nosotros hacemos es decir, bueno, en relación con la consulta primera, ¿la admitimos o no? Con la segunda, ¿la admitimos o no? Y con la tercera. Entonces, cuando ya nosotros declaramos inevacuable la tercera, los temas de fondo o de vicios de procedimiento ni siquiera los discutimos. Pero esas 357 páginas son solo sobre los dos primeros... Son sobre todo lo más sustancial de la consulta, o de la opinión consultiva, perdón, es lo relacionado con los vicios de fondo que se plantearon en la primera consulta. Hay una consulta que tengo que hacerle. Don Jaime Robleto es magistrado suplente o es magistrado. Él es magistrado suplente de la sala tercera, sí. Ok, porque hay algo que me llama la atención de unas declaraciones de él. El magistrado Jaime Robleto afirmó que es una obligación moral apoyar el proyecto por la situación económica que atraviesa el país. O sea, una obligación moral. O sea, estamos hablando de que, y él estuvo en esta decisión de ustedes, ¿verdad? De los 7 o no. No, eso él lo dijo cuando se votó la consulta constitucional que le hizo la Asamblea a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, porque él decía que el informe de la dirección jurídica es impecable, entonces yo no comprendo cómo un informe lo ve impecable, ese que usted hace referencia en la primera instancia, y después habría que preguntarle a él, y después dice que es una obligación moral. Sí. Vuelvo al tema de que la justicia es la justicia, independientemente de la obligación que pueda tener el país en el plano económico. Porque aquí viene entonces, era el tema que le iba a plantear, ¿votan ustedes por lo jurídico o por lo económico? Pero usted ya me lo evocó antes. Ahora, este mismo magistrado o suplente, don Jaime Robleto, en algún momento denunció que en la sala constitucional existen filtraciones religiosas, y ahora vamos a hablar de ese otro tema. Filtraciones religiosas, entonces a mí me pone a pensar, hay filtraciones de lobby político que le pregunté antes, se ven los magistrados agobiados por llamadas, por presencia. Me va a decir que no, usted. No. Es una pregunta un poco inocente la mía. No, y además, no es que sea inocente, es una pregunta válida. Yo le respondo de que en este caso específico no hay ningún tipo de lobby. Yo le hablo por mi persona, ¿verdad? En el caso mío, pues yo puedo garantizar que a mí absolutamente nadie me llamó, ni diputados, ni ministros, ni ningún miembro del Poder Ejecutivo, ni ningún miembro del Poder Judicial. Yo creo que en Costa Rica existe una sana práctica de respeto a la independencia judicial, y eso lo que hace es fortalecer la institucionalidad democrática de este país. No hay ese tipo de lobby, es decir, no hay que te llaman, que te dicen, mira, hay que votar así o así. Eso no, y yo al menos en el caso particular no se lo permito a nadie, ¿verdad? Así como yo no me meto con los diputados y les digo, mire, voten de esta forma, o con los ministros, miren, hagan tal o cual asunto, tampoco le permito a nadie que se meta en mi trabajo. Yo sé lo que tengo que hacer y sé cómo hacerlo. ¿Sí? Cuando se discutió el tema del matrimonio homosexual, cuando vino la declaración sobre la consulta, sobre la opinión consultiva que se le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerdo que usted hizo en sus declaraciones una manifestación en donde decía que había un tema que era fundamental, que era mantener la paz social. ¿No le dio temor a usted que este tema del déficit fiscal pudiera provocar deterioro de la paz social? Porque por lo que usted me contaba,
priorizó usted la preocupación económica de los números fríos del haber y el debe de nuestro Estado, pero no priorizó en su decisión, o los magistrados no priorizaron el tema de la paz social, que también es un fundamento claro y evidente de la Constitución política? No, yo creo que el concepto está mal interpretado, porque lo que dice el artículo, creo que es 89-91 de la Ley de Jurisdicción, que la Sala puede dimensionar los efectos de un fallo para evitar graves dislocaciones de tipo social, etcétera. Pero no se habla de un concepto de paz social en el sentido de una confrontación de grupos. Usted dice en esa interpretación, sí, dijo que eso les permitía dimensionar los efectos de una resolución. Sí, eso es, y la podemos dimensionar al pasado, a futuro, en partes del país. O sea, nosotros tenemos amplias potestades en eso. Entonces, la pregunta maliciosa es, ¿por qué le preocupó tanto en el matrimonio sexual, homosexual, y no le preocupó tanto en el tema económico, que ya estaba convulsionado el país por el tema porque económico? En este caso específico, si uno lee el capítulo introductorio de la opinión consultiva, la Sala sale en defensa del Estado Social de Derecho. La Sala está diciendo, mire, Costa Rica es un Estado Social de Derecho. Costa Rica apuesta a un desarrollo, a un crecimiento económico con justicia social, es lo que se llama el desarrollo económico. O sea, no solamente crecimiento, sino desarrollo social, distribución. Lo que pasa es que la Sala dice, para garantizar todos estos derechos prestacionales, entiéndase, todos los programas sociales que tiene el Estado, es necesario darle sostenibilidad económica. ¿Por qué? Porque más de un 50% de endeudamiento en relación con el PIB, Costa Rica puede entrar en un concepto que no es jurídico, que es más político, de las ciencias políticas o sociológico, entrar en un Estado fallido. Un Estado que tiene una serie de programas sociales, pero no tiene fuentes de financiamiento. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia de esos? Bueno, que cada vez el Estado se endeuda más, cada vez el sector privado tiene menos recursos para inversión, cada vez hay que pagar tasas de intereses más altas por esos recursos, y finalmente se da lo que se llama en doctrina económica un estrujamiento de todo el aparato productivo por parte del Estado. Entonces, lo que dice la Sala, no señor, mantengamos los programas sociales, pero démosle sostenibilidad económica. En otras palabras, nosotros no estamos sacrificando lo social por lo económico, estamos haciendo un equilibrio, no porque nosotros querramos, sino porque ese es el equilibrio que está en la Constitución, entre un Estado social de derecho con sostenibilidad financiera. Sí. Le queda a uno un sinsabor por le repito, por la posición de la Corte Plena y la posición de la Sala Cuarta. Sí. Uno esperaría ver más integralidad o más conjunción entre ambos, porque lo que se genera, don Fernando, al final de cuentas son las dudas de la gente, como una asamblea, una Corte Plena, donde están los 22, tiene una posición, y donde hay 7 hay otra posición, y termina priorizando la opinión de las minorías. Inclusive hay gente que habla hasta de un golpe de Estado técnico, ¿verdad? Oí que dijo una persona que yo respeto mucho, un gran filósofo, historiador, un golpe de Estado blando. Me parece me parece que es una frase demasiado fuerte, que está fuera del contexto. Esta es una opinión consultiva, una decisión importante, pero la Sala se está moviendo dentro del marco constitucional, dentro de lo que se conoce como un Estado constitucional de derecho. Nosotros no hemos desbordado nuestras competencias. Es una decisión de tipo jurídico que tiene ribetes de naturaleza económica y social, pero que se enmarca dentro de lo que el derecho de la Constitución le permite a un juez constitucional. Y por la salud de la democracia sí debe ser, y el respeto de todos. Por eso, si hay referencia a nuestro presidente cuando no le gustó un pronunciamiento, hay que respetarlos todos. Muchas gracias, don Fernando. No, muchas gracias, don Claudio, por la oportunidad de participar en tan importante programa de opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días aquí con su compromiso con la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud.